El Gobierno acuerda con Podemos realizar la 7ª regularización extraordinaria de migrantes en democracia, con más de medio millón de afectados que ya podrán acceder a un empleo si no tienen antecedentes penales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que quiere que su país se incorpore a la Unión Europea en 2027. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se enfrenta a críticas tras burlarse de los objetivos de independencia de seguridad de Europa. La Unión Europea y la India han alcanzado un acuerdo de libre comercio que reducirá drásticamente los aranceles sobre los productos de la UE. Día a día del Gobierno. El Gobierno de España ha aprobado este martes por Real Decreto la 7ª regularización extraordinaria de migrantes desde la recuperación de la democracia tras alcanzar un pacto con Podemos. La formación política estima que entre 500.000 y 800.000 migrantes podrán beneficiarse de esta medida, que les permitirá acceder a un empleo siempre y cuando lleven 5 meses en el país, puedan acreditarlo documentalmente y no tengan antecedentes penales. La última regularización extraordinaria de estas características se produjo en el año 2005. Lo que estamos haciendo es no mirar para otro lado, dignificar y reconocer a las personas que ya están en nuestro país y dar respuesta a una realidad con una coherencia que es la que tiene el Gobierno de España en su política migratoria, que pone en el centro los derechos humanos y que trabaja por una migración regular, ordenada y segura. La medida se adoptará vía Real Decreto, que modificará la ley de extranjería vigente, muy criticada por varios colectivos migrantes por sus restricciones. Este Real Decreto, a diferencia de la iniciativa legislativa popular que consiguió 500.000 de firmas de ciudadanos comunes para efectuar una regularización similar, no necesitará pasar por el Congreso para su tramitación. Los migrantes que cumplan los requisitos podrán solicitar su regularización, que no equivale a adquirir la ciudadanía española, hasta el próximo 30 de junio, siempre y cuando cumplan los requisitos legales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que quiere que su país se incorpore a la Unión Europea en 2027. Zelensky cree que la adhesión a la Unión Europea podría formar parte de una serie de garantías de seguridad internacional tras el fin de la guerra. Ucrania obtuvo el estatus de candidato en 2022 tras el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, y las negociaciones de adhesión comenzaron oficialmente en 2024. Sin embargo, Hungría se opone a la idea, alegando que la adhesión de Ucrania conllevaría amenazas para la seguridad y riesgos económicos. Según un funcionario de la Unión Europea, conocedor del proceso de adhesión, también se está barajando la posibilidad de una integración gradual. El funcionario añadió que, a pesar del veto de Hungría, Ucrania ha logrado avances significativos y ha completado el proceso de selección más rápido de la historia de cualquier candidato a la Unión Europea. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se enfrenta a las críticas de varias figuras europeas y de la propia Comisión tras afirmar que la Unión no debería ni podrá independizarse militarmente de Estados Unidos. Sus declaraciones se produjeron durante una ponencia del ex primer ministro en el Parlamento Europeo, tras una semana en Davos en la que alcanzó un presunto pacto con Donald Trump para que este no invadiese Groenlandia. Los detalles del acuerdo no se han hecho públicos por el momento, aunque Rutte apunta a una negociación tripartita entre la isla ártica, Dinamarca y Estados Unidos. So when President Trump is doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. Rutte argumentó que las naciones europeas deberían gastar el 10% de su PIB en lugar del 5% que se prevé en el objetivo actual impuesto por Trump para compensar una hipotética pérdida del respaldo militar de Washington. En respuesta, la principal portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que están centrados en aumentar la independencia de la Unión. We are committed to indeed making sure that we become increasingly resilient, increasingly independent. On the various fronts, we just talked about energy. That's one where we have a positive story to tell in terms of how we've been able to reduce our dependence on imports of fossil fuels from Russia. And such dependencies are seen also in other areas, on defense, on critical raw materials. La semana pasada, Ursula von der Leyen también pidió una mayor independencia europea en respuesta a la creciente inestabilidad política.
Tras meses de intensas negociaciones, la Unión Europea e India han alcanzado un acuerdo de libre comercio que reducirá drásticamente los aranceles sobre los productos de la Unión Europea, desde los automóviles hasta el vino. El acuerdo, apodado la madre de todos los acuerdos, llega en un momento en que tanto India como los países europeos buscan mercados alternativos en medio de los aranceles impuestos por la administración Trump. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, declaró a Euronews que la Comisión espera comenzar a aplicar el acuerdo a partir de enero de 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster to really speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention, and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? India se enfrenta actualmente a aranceles del 50% por parte de la administración Trump, lo que ha mermado gravemente sus exportaciones. Tras cerrar el acuerdo con los países del Mercosur a principios de este mes, la Unión Europea ha declarado que su objetivo es acelerar su agenda comercial con nuevos socios. A finales de 2024, cientos de hombres procedentes de zonas pobres de Bangladesh viajaron a Rusia creyendo que habían sido contratados en este país, previo pago, como cocineros o limpiadores. Sin embargo, a los pocos días de su llegada, muchos se dieron cuenta de que habían sido engañados. Según 3 testimonios que escaparon del país, los documentos que se les pidió que firmaran en ruso no eran contratos de trabajo, sino compromisos militares, forzándolos a hacer el servicio militar obligatorio en pocos días y, en muchos casos, siendo enviados al frente de guerra ucraniano. En Ucrania, según los hombres, a menudo se les utilizaba como escudos humanos en las zonas más peligrosas del campo de batalla. Mohan Miaji creyó firmar un contrato como electricista. চুক্তি স্বাক্ষর করানো হয়েছে, তোমরা এখানে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না, তোমাদের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। তারপর আমি ওই ম্যামকে নক দেই, তারপর থেকে তাকে বলি আপনি আমাদের সাথে কেন প্রতারণা করলেন, তো এই টেক্সট করার পর থেকে সে আমার কোনো মেসেজের রিপ্লাই দেয় না। Según sus compañeros, un bangladesí murió por el impacto de un dron. Muchos siguen figurando como desaparecidos. Su último contacto con sus familias fue a través de breves mensajes de voz. Ahar Hussain, de 40 años, le dijo a su esposa en sus últimos mensajes que había sido vendido al ejército ruso y que rezase por él. Sahab, de 20 años, llamó a su padre desesperado en lo que este último consideró como el último mensaje que recibiría de su hijo. There are 2 or 3 layers of people who are profiting. That means he is going to the war, but some in the name of war, before that, in the name of job, he has been taken to Russia. So some people start selling the dream that you will get a job, and for the jobs, they are taking the money. Bangladesh investiga actualmente las actividades de los intermediarios vinculados a las estructuras rusas. Se estima que unos 40 bangladesíes han fallecido en el frente de guerra ucraniano. El número de muertos en las protestas de Irán podría superar los 30.000, según diversos informes, si bien la verificación de estas cifras se ha visto dificultada por el bloqueo de Internet en el país durante casi 4 semanas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de rifles, cañones de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, en su mayoría pacíficos. Las estimaciones de víctimas de la represión de las protestas en Irán oscilan entre las aproximadamente 3.100 según los medios de comunicación estatales y las más de 30.000, de acuerdo con fuentes independientes. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, afirmó haber recibido informes de que la cifra real podría alcanzar las decenas de miles. El doctor Hashim Mohsensadeh, cirujano afincado en Francia con contactos en hospitales de Irán, declaró a Euronews que se han registrado al menos 22.000 muertes en instalaciones forenses.
El galeno afirmó que algunas evidencias indican que las fuerzas de seguridad dispararon a personas que huían y denunció que más de 900 cadáveres habían sido trasladados a un cementerio de Teherán en apenas 36 horas. La recogida y el transporte de una cantidad tan grande de cadáveres, opinó Mohsen Sadeh, requieren de una amplia operación logística e hizo hincapié en que el gobierno estaba preparado, puesto que había planificado con antelación tal situación. Añadió que varios miembros del personal médico iraní han sido detenidos para atender a manifestantes o por negarse a cooperar con los agentes de seguridad. Una ola de calor extrema azota Australia. El martes las temperaturas alcanzaron los 48,9 grados centígrados en zonas remotas del interior del estado de Victoria, lejos de la costa, estableciendo un nuevo récord histórico. Hasta el momento no se han registrado víctimas. Sin embargo, las autoridades informan de que varios incendios forestales siguen fuera de control en distintas zonas de la región. El calor extremo también está afectando a la vida cotidiana en la mayor ciudad de Victoria. El lunes, unos 50.000 espectadores asistieron a los partidos del Abierto de Australia, pero el martes la cifra se redujo drásticamente a 21.000 espectadores. Making sure sunscreen, hats, bottles of water, making sure staying hydrated, and there's lots of stations here to be able to bring your own bottle and stay hydrated. Ante estas condiciones, varios partidos tuvieron que ser aplazados por el calor extremo. El miércoles se registró un ligero alivio térmico, pero los meteorólogos advierten de que esta segunda ola de calor extrema continuará toda la semana.